Bienvenidos una vez más a su canal de dramas, intrigas y salseo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que, ha estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo y parece que finalmente ha explotado. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. La relación, o más bien, la falta de relación, entre estos dos titanes de la pantalla turca ha sido objeto de especulaciones, rumores y, seamos sinceros, un montón de drama. Hoy, vamos a desenmarañar un poco la madeja, vamos a analizar las últimas noticias, los indicios que hemos recopilado y vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿Demet Özdemir realmente hundió a Can Yaman? ¿O es todo una exageración mediática? Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, como siempre, un pequeño favorcito: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo lleno de noticias frescas y jugosas. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por el apoyo constante. Un like nunca viene mal para hacerme saber que les gusta lo que hago. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. La verdad, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un misterio envuelto en un enigma, rociado con un poco de controversia. Desde que protagonizaron Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable. Vamos, que hasta el más escéptico podía ver las chispas saltar. Los fans obviamente enloquecieron y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. #Candem se convirtió en un hashtag omnipresente, llenando las redes sociales de edits, fanfics y montajes de lo más creativos. La pasión por la pareja traspasaba la pantalla, se sentía real y todos, absolutamente todos, querían que ese amor ficticio se convirtiera en una historia de la vida real. Pero, ¿qué pasó después de que las cámaras se apagaran? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia. Mientras que algunos esperaban un romance de cuento de hadas, la realidad fue mucho más complicada. Empezaron a surgir rumores de tensiones en el set, de desacuerdos creativos y, lo más impactante, de una supuesta rivalidad profesional. ¡Bomba! Las fuentes cercanas a la producción susurraban sobre egos inflados, batallas silenciosas por el protagonismo y una atmósfera cada vez más cargada. El idilio que se proyectaba en pantalla se desmoronaba tras bambalinas, dejando al descubierto una realidad mucho menos romántica y mucho más humana. Ahora, vamos a centrarnos en el titular que ha provocado todo este revuelo: Can Yaman destruido, Demet Özdemir lo hundió. La verdad impacta. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Obviamente este tipo de afirmaciones hay que tomarlas con pinzas. No podemos dar por sentado que todo lo que leemos en Internet es la verdad absoluta. Sin embargo, hay ciertas pistas y eventos que sugieren que, efectivamente, la relación entre Can y Demet no es precisamente un camino de rosas. Profundicemos un poco más en este asunto, analizando las diferentes capas de la cebolla, para entender la magnitud del posible drama. Uno de los puntos que más se repiten es la supuesta actitud de Can Yaman durante y después de Erkenci Kuş. Se le ha acusado de ser egocéntrico, de buscar constantemente el protagonismo y de no valorar el trabajo de sus compañeros, incluyendo, por supuesto, a Demet Özdemir. Algunas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato afirman que Can se atribuía gran parte del éxito de la serie, minimizando la contribución de Demet. Esto obviamente no sentó nada bien. Imaginen la frustración de una actriz talentosa y trabajadora, viendo cómo su compañero acapara la atención y se lleva todos los aplausos, restándole importancia a su propio esfuerzo. La sensación de injusticia puede ser devastadora. Pero ojo, que aquí la cosa no se queda ahí. También se ha hablado de ciertas declaraciones polémicas por parte de Can que, según algunos, fueron sexistas y degradantes hacia las mujeres. Estas declaraciones, obviamente, generaron un gran revuelo y dañaron su imagen pública. ¿Y quién tuvo que lidiar con las consecuencias de todo esto? Pues en parte Demet Özdemir, que era vista como su pareja en la pantalla y, por extensión, como su defensora. El peso de la opinión pública recayó sobre sus hombros, obligándola a navegar por un terreno pantanoso y a responder por las acciones de su compañero. La presión debió ser inmensa. Ahora, aquí viene la parte más interesante: ¿cómo pudo Demet hundir a Can? Bueno, la respuesta no es tan simple como decir que lo hizo intencionalmente. Más bien, se trata de una combinación de factores. Primero está el hecho de que Demet, a diferencia de Can, ha sabido mantener una imagen pública impecable. Es vista como una persona cercana, amable, profesional y comprometida con su trabajo.
Esta imagen positiva contrasta fuertemente con la de Khan, que ha sido percibido como arrogante y problemático. Demet ha cultivado una imagen de mujer accesible, cercana a sus fans y respetuosa con sus compañeros de trabajo. Esta imagen cuidadosamente construida le ha valido el cariño del público y el respeto de la industria. Segundo, Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Ha participado en proyectos muy diferentes a Erkencikus, demostrando que no es solo una cara bonita, sino una actriz con sustancia. Khan, por otro lado, ha sido criticado por encasillarse en papeles similares, sin explorar su potencial actoral al máximo. Demet ha sabido reinventarse, aceptando roles desafiantes y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su ambición y su deseo de crecer como actriz la han llevado a tomar decisiones inteligentes y a expandir su horizonte profesional. Tercero, y quizás lo más importante, Demet ha sabido rodearse de un equipo de trabajo sólido y confiable, que la ha apoyado en cada paso de su carrera. Ha elegido cuidadosamente sus proyectos, ha sabido gestionar su imagen pública y ha mantenido una relación cercana con sus fans. Khan, en cambio, ha parecido tomar decisiones más impulsivas y, en algunos casos, poco acertadas. La importancia de un buen equipo de trabajo es crucial en la industria del entretenimiento. Un buen manager, un buen agente y un buen publicista pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Demet ha sabido elegir a las personas adecuadas para que la guíen y la apoyen en su camino. Entonces, ¿podemos decir que Demet hundió a Khan? No necesariamente. Sería injusto atribuirle toda la responsabilidad. Khan es responsable de sus propias acciones y decisiones. Sin embargo, es innegable que la actitud de Khan, sus declaraciones polémicas y su incapacidad para gestionar su imagen pública han contribuido a su declive profesional. Y por contraste, el éxito de Demet, su profesionalismo y su imagen positiva han resaltado aún más los errores de Khan. Es una combinación de factores, una tormenta perfecta que ha llevado a la situación actual. No se trata de culpar a una sola persona, sino de analizar las diferentes variables que han influido en el desenlace. La verdad, es una pena ver cómo una pareja que tenía tanto potencial, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha terminado separándose de esta manera. Pero al final cada uno es dueño de su destino y responsable de sus propias decisiones. La lección que podemos sacar de todo esto es que el talento no es suficiente. También se necesita humildad, profesionalismo y una buena gestión de la imagen pública para triunfar en el mundo del espectáculo. La fama es un arma de doble filo, y hay que saber manejarla con cuidado para no caer en la trampa del ego y la arrogancia. Analicemos un poco más a fondo el impacto de las declaraciones polémicas de Khan. En una era donde la conciencia social está en constante crecimiento, los comentarios sexistas o degradantes tienen consecuencias devastadoras. El público ya no tolera este tipo de actitudes y castiga a quienes las emiten con el ostracismo mediático. Khan, al no medir sus palabras y al no mostrar sensibilidad hacia las cuestiones de género, se ganó la antipatía de una gran parte de la audiencia. La cultura de la cancelación es implacable, y una vez que se desata, es muy difícil revertir la situación. Por otro lado, la habilidad de Demet para conectar con el público a través de las redes sociales ha sido un factor clave en su éxito. Ella ha sabido utilizar estas plataformas para mostrar su lado más humano, para interactuar con sus fans y para promocionar sus proyectos de manera efectiva. Su presencia en redes sociales es auténtica y cercana, lo que la ha convertido en una figura muy querida y respetada. Khan, en cambio, no ha sabido aprovechar este canal de comunicación de la misma manera, y su presencia en redes sociales ha sido más esporádica y menos personal. Además, es importante destacar que la industria del entretenimiento es altamente competitiva y exigente. El éxito es efímero y la presión para mantenerse en la cima es constante. Khan y Demet, al ser jóvenes y talentosos, se enfrentaron a esta presión desde muy temprano en sus carreras. La manera en que cada uno manejó esta presión fue determinante para su futuro profesional. Demet, al mantener la calma y al enfocarse en su trabajo, logró superar los obstáculos y seguir creciendo como actriz. Khan, por su parte, pareció sucumbir a la presión y tomar decisiones impulsivas que terminaron perjudicando su carrera. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores, las controversias y los factores que han contribuido al supuesto declive de Khan y al ascenso de Demet. Hemos visto cómo la actitud de Khan, sus declaraciones polémicas y su falta de gestión de la imagen pública han afectado su carrera,
mientras que el profesionalismo, el talento y la imagen positiva de Demet la han impulsado hacia el éxito. Quiero agradecerles por acompañarme en este análisis detallado. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir hundió a Can Yaman? ¿O es una exageración mediática? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y salseo turco. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Besitos.